¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mandamos un cordial saludo desde tu canal favorito, La Comandancia de los Fósiles, más para hacerte el comunicado de lo siguiente. El video que a continuación vas a ver, que esa es la ideología que nos acompañes, que te esperes a cada uno de los sucesos que pasaron, ya que estuvimos con Francisco. Él es una persona que durante muchos años trabajó la Nota Roja, tanto en El Sol de Morelia. Y cada una de las escenas que nos narró o todo lo que nos proporcionó en cuestión de vivencias por parte de él, pues teníamos el material para que lo pudieras ver, pero como todo en la vida, pues son formatos que de una u otra forma, pues a lo mejor pueden estar protegidos o la misma plataforma no nos lo permitió por cuestiones de que pues tiene situaciones difíciles, complicadas. Son sucesos que pasaron durante la historia en nuestro lindo Michoacán, Morelia, donde hubo sucesos fuertes y pues por alguna razón la plataforma como que no nos da la oportunidad de ponerla, pero queremos que por voz de Francisco te des cuenta cada uno de los sucesos que le tocó cubrir en la Nota Roja. Así es de que no le cambies, acompáñanos para que veas su historia narrada por su propia voz. La Comandancia de los Fósiles te hace la cordial invitación que te esperes hasta que termines esta historia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más en tu canal, La Comandancia de los Fósiles. Hoy es un día muy importante considerando de los temas que hoy vamos a tratar. Estamos con Francisco Martínez, muchos lo conocen como Paquito. Él durante muchísimo tiempo fue parte de lo que es la comunicación en el periódico El Sol de Morelia. Y pues creo que hoy se encuentra dentro de La Voz, algo así, ¿es correcto, Paquito? En la agencia Esquema. En la agencia Esquema, así es de que demos la bienvenida a Francisco Martínez. Francisco Martínez, pues bienvenido y ojalá Como siempre, un gusto. Gracias. Ojalá y esto que vamos a llevar a cabo es recordar historias del pasado que ya sucedieron, que son muy lamentables, pero no por eso vamos a decir que no sucedieron. Y qué más que hoy tengamos la posibilidad de llevarlas hasta sus hogares por medio de esta plataforma y en este canal. Pues Paquito, dentro de lo que tú tienes laborando dentro del periodismo y todo lo que genera en la Nota Roja, pues te ha tocado vivir sucesos difíciles, complicados, y qué más que nos los puedas comentar tú el día de hoy. ¿Cuál es uno de los sucesos que tú consideras que han sido impactantes para la ciudad de Morelia y en el estado de Michoacán? Híjole, son bastantes acontecimientos lo que me ha tocado cubrir. Hemos estado en el incendio de aquella mueblería que se encontraba ahí en la calle J. Mújica, muy cerca de la estación del ferrocarril. Un incendio que fue tremendo. Yo ya estaba por salir del periódico ese día. ¿Recuerdas la hora, Francisco? Han de haber sido como cerca de las 9 o pasaditas de las 9, no me recuerdo la hora. Cuando empezamos a escuchar que había un incendio muy fuerte, le dije a mi compañero el reportero, me voy adelantando, déjame ir a ver qué tan fuerte está. Yo ahorita te paso datos por teléfono y ya te digo qué tan fuerte está. Cuando llegué estaba impresionante, los bomberos no se daban abasto, no alcanzaban las pipas del agua. Me acuerdo que por los radios de policía pedían que trajeran agua de donde fueran y que fueran a levantar a cuanto pipero encontraran, porque no daba abasto el agua para combatir ese incendio. Fíjate que yo recuerdo que en esa estancia teníamos se puede decir, era un representante de célula, un comandante de sector, Martín Pérez Figueroa, lo vamos a traer porque él era una de las personas que por lo regular siempre era muy alusivo en
vamos a manantiales, que están dormidos, vamos y los despertamos. O sea, él siempre tenía esa colaboración hacia con la sociedad cuando pasaba un acontecimiento de esa índole. No sé si recuerdas que por los medios de comunicación era como muy expresivo ese comandante. Sí, el comandante Pepsi que le decían. Ajá. Le decían Pepsilindro, por eso lo abreviaban con el comandante Pepsi. Muy buen amigo de muy gratos recuerdos. El comandante, sí, luego por radio les decía, pues sáquenlos de donde estén, pero se ocupan ya. Y me acuerdo que llegué a ese día al incendio y le hablo a mi compañero, ¿sabes qué? Deténlo porque eso está tremendo, detén la nota porque esto va a ser la contraportada. Esa hora ya casi se tiene armado el periódico, ya nada más están esperando las fotos de última hora. Y eso implica volver a cambiar las páginas, volver a reacomodar. Implica un retraso en la edición del periódico. Entonces, pues como se pudo, tomé las primeras fotos y ya traíamos cámara digital, creo, en ese tiempo. Ya nada más me trasladé a bajar imágenes y a empezar a editar, y mi otro compañero se fue a acabar de cubrir en lo que yo llegaba, por lo que estuvieron. Me acuerdo que estuvimos ahí hasta ya tarde de la madrugada porque pues, no lograban afectar mucho el siniestro, pues las llamas eran tremendas, ahí las ven ustedes en la pantalla. Y fue de los sucesos que me tocaron cubrir. Han sido bastantes, muy impactantes. No sé si otro que nos tocó cubrir cuando en la bronca de medicina que se dieron de pedradas unos jóvenes que querían clases y los otros que no querían. Esto, si mal no recuerdo, fue en el 2011. Que inclusive me acuerdo que el comandante Mario llegó y los separó y corrió a unos muchachos para allá, y los que estaban adentro les decían, espérense ustedes ahorita. No faltó quien iniciara, que tomara la primera piedra, la aventara y se agarró a las pedradas de un lado al otro. Nosotros en medio, o yo en mi caso en medio, y hubo un momento en que me replegué hacia la reja de medicina, la que está por el bosque. Alguno de los jóvenes de adentro cobardemente me pegó por la espalda con una piedra. Ya estoy grabando y nomás siento ¡uy! Y volteó la cámara, pero el joven le corrió a esconderse atrás de un árbol. Estaba cerca de mí el doctor Ignacio Martínez y me dice, ¿qué pasó, Paquito? Es estos calaveras que ya me pegaron un pedradón. Y ya nos corrimos más a un lado, pero siguió la bronca, y luego me recuerdo de que se calmó por un momento y nos fuimos corriendo al otro lado porque ya pues sobre la calle Ventura Puente ya se estaban dando. Era un corredero de aquí para allá y de allá para acá, que fue una bronca tremenda esa bronca de medicina. En medicina, fíjate, me voy a regresar un poquito de posterior cuando el incendio totalmente, pues logró ser controlado. ¿Hubo víctimas? No, ¿O únicamente nomás fueron daños materiales hasta donde me acuerdo. Ajá. Era una estructura grandísima, tenían demasiados muebles. No me acuerdo de qué marca, de qué empresa, es famosa aquí en Morelia, pero estuvo tremendo. Era una fábrica muy grande, bueno, una bodega, no sé si era bodega o fábrica, muy grande, que fue la que se vino abajo. Pues después ya con el calor se cayó el techo, se vencieron los metales, se vino abajo, pero por fortuna no hubo víctimas. Fíjate que esa es una de las cuestiones cuando los incendios son muy fuertes, muy poderosos.
ni el acero puede sostener esa parte, porque esto pasó también incluso en el mercado de Independencia, y ahora que está recordando esta parte de ese techado que tenía acero, o sea, prácticamente se vino abajo. Sí, que al siguiente día uno los ve las estructuras metálicas y dice, uno, ¿cómo es posible que se haya hecho ese metal así como churro, que terminan todos vencidos? Y inclusive se traen paredes porque están pegadas y al momento de venirse abajo se traen las paredes. Y ahorita que retomas eso, Paco, me gustaría saber en los riesgos eminentes, muchas de las veces el desconocimiento, porque no porque sean policías van a tener el total conocimiento. Se tiene que coordinar cierta área para tener un resguardo perimetral para todas las personas que normalmente llegan a ver algo que no es de su incumbencia y que se pueden poner en riesgo y que normalmente pasa. El periodista que tiene que estar a la foto o qué sé yo, ¿existe riesgo para ustedes? Sí, sabemos que corríamos riesgo y en muchas ocasiones hemos tenido que decirles a los policías, a los bomberos, dame chance de una foto bajo mi riesgo, sabiendo yo el riesgo que corro. Y porque pues a uno lo que le piden son las fotos, el video, mm, que es con lo que vamos a ilustrar la nota. No podemos hablar de un incendio que estuvo muy fuertísimo si no manejamos una foto. Sí, no existiría esa parte de dejar, porque normalmente pues la noticia es esa, o sea, puede ser buena la noticia, puede ser mala, Sí, pero es parte de... sí, y nosotros pues siempre estamos en primera línea, pero a veces veo gente que se arriesga innecesariamente, gente civiles que no tienen nada que hacer y que están al frente queriendo captar una foto, pero ¿qué necesidad tienen de arriesgarse? Eh, pero bueno, les gusta también En aquel tiempo, vamos a regresar la historia. En aquel tiempo, era uno o dos, tres fotógrafos para dar la noticia y párale de contar. Hoy en día, si fuera un suceso de esa índole, ¿cuántos fotógrafos saldrían? Uy, hay muchos jóvenes nuevos, las escuelas en periodismo, las universidades han estado sacando muchísimos jóvenes. Yo hace días acudí a un evento y ya veo muy pocos de los periodistas viejos que éramos de aquel entonces. Ahorita ya hay mucha juventud y lo más malo es que pues ahora se arriesgan sin medir las consecuencias. Esa es la palabra correcta, sin medir las consecuencias en base Sí, al riesgo. No solamente tienes que recibir una capacitación, hago énfasis en esto, no solo una capacitación para hacer la mejor toma o por tener la mejor cámara, el mejor ángulo, sino una capacitación totalmente al conocimiento de los riesgos en los cuales se puede propiciar por el desconocimiento y pueda pisar una zona que le llaman roja, zona caliente. zona caliente y que se pueda poner en riesgo. Me acuerdo que nuestros amigos de Cruz Roja, nuestros amigos los bomberos, nos llegaban a dar prácticas, nos llegaban a dar teorías, cómo entrar a una zona caliente, cómo cuidarse ellos, cómo cuidarnos nosotros. Y hasta de primeros auxilios nos daban porque nos decían, ustedes llegan primero que los paramédicos, ustedes llegan primero que a veces que los policías. Entonces necesitan saber hasta cursos de primeros auxilios. Es correcto. ¿Y crees que hoy el nuevo periodismo se está considerando eso? Lamentablemente creo que no. Entonces, ¿no crees que exista la posibilidad o que debe de existir la posibilidad más bien para que se dé una mayor capacitación para todos aquellos Sí, que yo quieran creo hacer? que sería bueno que las diferentes dependencias nos convocaran a los periodistas, tanto los nuevos como a los viejos, a recibir capacitación de todo tipo, desde cómo preservar la escena del delito, del crimen, del accidente, lo que sea, de cómo entrar a una zona caliente y inclusive
Nos llegaron a dar hasta tácticas de cómo arrimarse al helicóptero cuando están los rotores encendidos, porque por nuestra actividad, pues constantemente estábamos Expuestos a salir en ese tipo de vuelo. ahí, Y el no conocer te puedes llevar hasta perder la cabeza, porque claro, si no sabes, recordemos lo que le pasó a aquel joven artista que vivía aquí en Morelia, no me acuerdo de qué agrupación era. Ahí a un lado de las Américas, que por saludar a la gente con el motor encendido le voló un pedazo de dedo. Entonces, pues así en base a eso, nos daban capacitación y sobre todo a nosotros que anteriormente nos llevaban a los sobrevuelos. Modestia aparte, creo que fui de los periodistas que más le tocó andar en los sobrevuelos para las diferentes actividades. Me tocaron el encendido catedral la primera vez, me tocaron ir a buscar aquel helicóptero que se había accidentado de Jalisco. Me tocó andar casi todo un día, andar arriba de la nave buscándolo, porque nosotros le trabajábamos a ese tiempo para la televisora de la Jusco. Querían imágenes. Me tocó algunos sobrevuelos para ir a cubrir alguna pipa incendiada en la carretera, en la autopista Morelia a Lázaro Cárdenas. Me tocó una infinidad de sobrevuelos a plantíos, y eso es algo que puede ser muy común para los nuevos integrantes a la nota, ¿no? sí, Y por otro lado, me gustaría preguntarte, Paco, con respecto a lo que es cuando el ser humano se sale de control, como ahorita lo que me acabas de mencionar. Recuerdo bien yo que cuando fue el problema con los estudiantes de medicina, fue algo donde ya no había un control, porque los jóvenes hicieron un relajo donde se vive hasta cierto modo el miedo a flor de piel, porque te vas a sentir agredido, porque estaban lanzando objetos de toda índole. sí, Me estás comentando que te dieron con una roca. sí, sí. Imagínate que fuera directamente la parte craneal o algo. ¿Qué crees que hubiese haber pasado? Sí, afortunadamente me lo pegaron en la espalda. Y en las mismas rejas, debo decir que me protegieron algo, porque yo nomás oí el golpe en las rejas y sentí el golpe en la espalda. Entonces, quieras o no, el metal me ayudó a protegerme un poco. Pero sí, desafortunadamente esos jóvenes, pues ni valor tienen pues para atacar uno de frente, sino por la espalda. Pero ¿no crees que también esos jóvenes, tú recuerdas cuáles eran sus peticiones de ellos? No me recuerdo cuáles serían las peticiones de los que estaban adentro. Los que estaban afuera ya estaban fastidiados. Ellos querían estudiar, querían prepararse. Pero había un grupo de jóvenes que Pero tenían tomada sí, la universidad de ya medicina. tenían tiempo con la facultad de medicina tomada. Y pues llegó un momento en que estos jóvenes ya no aguantaron más, ya querían clases. Los otros, pues con lo de siempre, que quieren que les den matrícula a los que vienen de fuera, que aumentaran, creo que las matrículas, y lo que siempre ha sido. Para eso me recuerdo, creo que días antes había comentado el rector de la facultad que solamente determinado número de alumnos iba a entrar. Creo que ese fue uno de los principales problemas. Sí, ese fue uno de los principales problemas, y posterior la demora de las clases. Sí, sí, sí. Todo eso aconteció, pero vivirlo personalmente, donde corren para allá, corren para acá, y tú con la cámara para sacar el material que corresponde, ¿verdad que sí se siente temor? Sí, sí, la adrenalina se siente que le corre a uno por todos lados. Y a veces no sabes si enfocar acá, enfocar allá, porque acá están volando piedras, allá hay un lesionado, y pues se tiene uno que diversificar en esos momentos.
Fíjate, por aquí tenemos a un comandante de aquellos tiempos, quien estuvo al frente del grupo de operaciones especiales, quien es el buen comandante Sergio Gómez. Mi buen Con- amigo. Le mando un cordial saludo de antemano. Gracias, mi comandante. Un Y pues saludo. dice que mucho de lo que acaba de mencionar, él le tocó presencial, siendo el responsable del grupo GOE Sí, en sí, de aquellos aquel tiempos. tiempo. Me hace comentario que de los estudiantes, pues él iba a cargo de los GOEs. Sí, sí, me acuerdo del comandante y le mando un saludo. Le mandamos un saludo, comandante. Y me recuerdo de que a él le tocaron muchas situaciones, les tocó varios con los estudiantes, Comerciantes. con los comerciantes, sí, 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 Dice que los comerciantes de la Madero, él le tocó vivir esa experiencia. sí, también, yo no me acuerdo si él estuvo cuando los estudiantes secuestraron un montón de camiones que luego la policía los interceptó en Marabatío y de allá los bajó de los camiones y regresaron los camiones y ya los jóvenes se vinieron como pudieron. No me acuerdo yo si estuvo él en ese tiempo o no, pero sí me acuerdo de que le tocó, creo que también estar alguna ocasión en la Nueva Jerusalén. A eso es a lo que yo quisiera comentar. Eso fue una noticia muy sonada. ¿Le tocó cubrir esa parte? Sí, me tocó cubrir algunos eventos en la Nueva Jerusalén, no podía entrar uno fácilmente. La primera vez que yo entré a la Nueva Jerusalén fue por que se dio un homicidio allá adentro. Entonces, teníamos un muy buen amigo en la ministerial en Tacámbaro. Nos trasladamos rapidísimo a Tacámbaro y nos esperó para ir a hacer el levantamiento. Entré con ellos. Fue la primera vez que pude entrar porque no fácilmente entraba uno y menos con cámara. Me acuerdo que algún día uno de ellos me dijo, ¿sabes cuándo puedes entrar sin problemas para grabar? En Semana Santa. En Semana Santa viene muchísima gente de ellos y puedes hacer tomas. Tú llega con tu cámara como si nada, ponte tu rosario como ellos lo traen, entra por todos lados. Hay partes donde no vas a poder entrar como en la ermita dentro de un templo que tienen allá adentro, que hasta ahí era donde podía uno entrar hasta afuera. Pero mi jefe me dijo, Néstor, que documentes calles, plazas, todo lo que se pueda grabar y tomar fotografías. Y sí lo hice así, afortunadamente nos fue muy bien, trajimos bastante material. ¿Qué te sorprendió de las tomas que hiciste o de los lugares que conociste? Porque hasta cierto modo, como no hay acceso, no podemos conocerlo. Sí, ¿Qué te impactó a ti, Paco? aparte del modo de vestir, la, la profundidad que tienen ellos en su fe, eh, ¿cómo diría yo? Hay un cierto orden muy extremo, ¿no? Sí, sí, Hay un sí, control, ahí no hay de que las reglas pueden ser de diferentes según la sociedad, sino son las reglas del propio lugar donde se sí, establece. sí, la, el culto que tienen no puede entrar uno a cualquier parte, se reservan muchas partes ellos. Eh, Allá después nos decían, mira, es que allá atrás de aquel cerro está donde está la pista, donde bajan las avionetas que traían droga y X. Ese día pude tomarle foto al señor Agapito, que llegó en una camioneta Nissan 4 puertas y me dijo, va a ser bien conocido, mi informante me dijo, va a ser bien conocido porque atrás viene siempre una escolta con él. Y vi que llegó la camioneta, para fortuna estaba cerca, distraídamente
le tomé una foto cuando él estaba arriba del vehículo, no se bajaba. Y era un señor grande. Y creo que fue la única foto que pude lograr de él, porque ya después medio subió el cristal y ya no le pude tomar más fotos. Enseguida se movieron. Ese día me acompañaba mi hijo, ya era un adolescente. Y mi hijo tomó la cámara de fotos y yo la de video. Nada más le dije, préstame tantito la cámara, y lo estuve cazando al señor. Y en una de esas que se volteó tantito fue que pude disparar. Y fue que logré esa foto, porque no era fácil. Ese señor me acuerdo que tenía varias denuncias. Ahora se le llaman carpetas de investigación, pero en aquel tiempo eran denuncias. Eran denuncias, ¿correcto? Y por lo mismo se escondía el señor, no era fácil fotografiarlo. Y ¿qué más les platico de ahí? Que después me tocó regresar ya con alguna revuelta que hubo. Y entré esa vez, creo que con los policías, y que después había un conflicto ahí que la policía no la dejaban pasar. Y bueno, fueron varias veces las que estuve por ahí en la Nueva Jerusalén. Y eso fue un espacio que se vivió, o sea, no es nada que no haya sido dentro de la historia, porque esa fue la historia que realmente marcó a la Nueva Jerusalén. Pero me gustaría, Francisco, que tocáramos el tema, es muy importante. Un servidor público, en este caso un policía, se enfrenta a lo más crudo y a lo más difícil en algún orden que se le dé para ir a cubrir algún servicio, ya sea dentro del estado o la misma capital. ¿Te ha tocado, has sabido tú, por ejemplo, de alguna emboscada que te haya tocado ir a cubrir, como la de Aguililla o alguna otra? Sí, me tocó en el 2011, la emboscada de aquellos policías en Aguililla sobre la costera. Me acuerdo que había una camioneta desbarrancada, con varios policías, no me recuerdo cuántos fueron en ese momento. Pero aquí hay algo que la gente no sabe. El policía sale a trabajar, pero no sabe los riesgos que corre. Por ejemplo, en esa ocasión que fueron masacrados, pero cobarde y vilmente. Me acuerdo que policías se quedaron con el arma en la mano. Eh, son escenas medias crudas y medias impactantes todavía para uno que está acostumbrado a trabajar uno en la nota roja. Uh-huh. Y es lo que les digo, me gustaría que la gente supiera y valorara los riesgos que corre un policía. Todos corremos riesgo en el trabajo, pero a veces creo que es demasiada hazaña para ejecutar a un ser humano que nomás porque viste un uniforme no deja de ser un ser humano. Es cizaña la que realmente se dio en esa fecha del 2011, ¿verdad? Sí, 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 porque fueron demasiados balazos los que les dieron a estos hombres. Y como les digo, fue una carretera que sí es transitada, pero hay tramos donde se queda uno solo, de Lázaro Cárdenas a Colima. Cuando tú llegaste, ¿recuerdas la hora aproximada que llegaste a ese lugar? No, no me recuerdo. No me recuerdo. Pero el escenario que viste era muy triste. Sí, era impactante, era triste. Es donde dice uno, ¿cómo es posible tanta Ahí hazaña, tanto es la verbera barbarie, coraje? ¿no? Si Sí, se puede considerar así. sí, 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 porque dice uno en el argot periodístico, los cosieron a balazos. Y
No es el único enfrentamiento en el que me ha tocado estar. Me ha tocado, por ejemplo, el de aquí de la colonia Chapultepec. A ver, platícanos esa, ¿cómo fue, Francisco? Ese día ya era noche también. Creo que eran cerca de las 11 de la noche, no me recuerdo. Y suena mi teléfono y alguien me dijo, hay un enfrentamiento en la Chapultepec. Y ya me pasó la calle y ahí vengo por el Boulevard García de León y veo el movimiento de patrullas, soldados. Y yo doblo por la del seguro, es De Camelinas, sí, el de Camelina, no me acuerdo cómo se llama esa calle. Sansón Flores. Sansón Flores. Y de repente, donde veo patrullas, ahí me paro. Me paro yo y abro la cajuela para sacar mi cámara y veo que se para un vehículo atrás de mí. Y pues yo de reojo agarro, saco la cámara y me la cuelgo al hombro, saco mis dos cámaras y mi equipo de iluminación y todo. Y volteo y veo de reojo y vi que el tipo se estaba poniendo como una fornitura, pero enseguida le sonó su teléfono y vi que se la quitó y se arrancó y se fue. Y dije, ay Dios, este es de aquellos. Y pues empiezo yo a grabar y empiezo a tomar fotos. Y y ya se me arrimó por ahí uno de los policías, me dice, hazte para allá porque todavía están allá arriba. Pero empezaron a llegar los demás compañeros, nos fueron metiendo como se fue posible. Y llegó la federal y dicen, están allá arriba y se meten por una casa, suben hasta el segundo piso y se empiezan a escuchar balazos. Y en eso estoy yo grabando, pero volteo para arriba y veo que no hay ni una marquesina. Digo, aquí si cae un balazo me va a caer a media cabeza. Dejé la cámara grabando y me fui caminando para atrás. Y enseguida unos vecinos que estaban afuera viendo, al escuchar los balazos no supieron ni cómo regresaron y empezaban toque y toque desesperadamente que les abrieran. Les abren y se meten como pueden. Se seguían escuchando balazos que se andaban correteando allá arriba del techo. Y después alguno creo que desde una segunda planta y corrió al río, pero los que estaban afuera de los policías, ahí lo interceptaron, no se quiso detener, les disparó y le tuvieron que disparar, ahí quedó al borde del río. Y ya los otros los detuvieron, los desarmaron y los bajaron. Cuando los detuvieron a varios, pues ahí nos aventamos casi toda la noche. Sí, todavía en la mañana fue que se Sí, detuvieron a yo me otros. acuerdo que eran, creo, como las 6 de la mañana y se estaban llevando a los últimos detenidos. Sí, es Y una prox. sí, me acuerdo que los subieron a la camioneta, porque primero los tenían en un jeep de militar, luego los pasaron a una camioneta de policía. Y me acuerdo que los compañeros periodistas les decían, ¿eres de la familia Michoacán o de cuál? Y los otros pues medio balbuceaban y no se les escuchaba. Y y me acuerdo que para el levantamiento y todo, y luego ya cuando pude entrar a tomar fotografías, porque tuve que esperar a que un policía se descuidara para clavarme a la carrera y tomar unas fotos de más cerquitas del techo, cómo estaba de agujerado. Eh, Ahí cerca de la puerta estaba un tablón, me acuerdo como pues fácil, casi tenía el metro. Y me acuerdo que era perforado y algún policía me decía que esos los mojaban y con eso los tablean, con eso les pegan.
y decía con marcador en un lado, con este hablas porque hablas. Y Imagínate un golpe con ese tablón. sí, era un tablón que tenía menos de 7, 8 centímetros, era grueso No, pues te destruye la piel, o y sea, eso perforado de lado a lado. lo abre la piel al darle un golpe con esa magnitud. O sea, es muy, la verdad, eso es muy, muy complicado, ese tipo de situación. Y después vi que pude ver que estaban bien informados porque leían El Sol de Morelia y tenían todos los periódicos, pero encima tenían el montón de periódicos del Sol. O sea que nos monitoreaban bien qué sucedía y quién. Pues ese es parte del conocimiento de la propia malhechores que se dedican a hacer cosas que no están dentro de la sociedad. Pues se tienen que, solamente aquel que es común, el que algo al paso se lleva, pues sí lo va a entender, pero ya una persona que tiene cierta organización, pues debe de tener la información a todo, ¿no? Por Sí, eso tenían ahí sus periódicos. sí. Me acuerdo que inclusive ese día los policías se metieron a algunas casas porque decían, allá está mi abuelita sola y por ahí andan estos señores. Y se tuvieron que meter a resguardar a las personas que no se podían mover y que estaban dentro de la casa, con el fin de que estos sujetos no fueran a llegar. Por fortuna, no sé si se les acabaría el parque o qué sería, pero los pudieron detener. Los desarmaron y los bajaron. Algunos anduvieron así en las azoteas, ¿no? Sí, sí, los policías de allá les gritaban para allá va, para acá va. Y nomás me acuerdo que uno tiraba balazos y el otro le respondía. Fíjate, Francisco, me gustaría ver cómo le tocó a Francisco vivir la noticia de la parte más complicada que se ha dado en Morelia, porque se puede decir que es algo a lo cual no se estaba acostumbrado, ni habíamos dimensionado que eso pudiera pasar, que fue cuando lanzaron artefactos explosivos en el centro histórico de Morelia. 15 de Ahí, septiembre. ahí te comento yo como la parte que me tocó estar a mí. Yo era miembro de la Policía Estatal Preventiva. A mí con un grupo mucho mayor se nos da la indicación que nos trasladáramos a una parte de tierra caliente, que porque se tenía no sé qué conceptos de que algo iba a pasar y todo ese show. Entonces se hizo un despliegue de operativo en el estado tremendo, pero no dimensionaban que esto fuera a ser aquí en Morelia. Cuando eso sucedió, yo me encontraba en la zona de tierra caliente. Me tocó ver que el despliegue operatival era muy grande, la milicia, los castrenses y todo lo que fuera seguridad, con tecnologías y todo, se fueron para esa parte. Pero para esa otra parte, pues a lo mejor no se tenía contemplado. ¿A ti te tocó vivir eso? Sí, me tocó vivir eso. Para eso, posteriormente, después de ese suceso, algunos de los informantes nos decían que sí había amenazas, y no aquí en Morelia, pero sí en varias partes que iban a hacer un relajo. Y me acuerdo que ese día yo estaba en casa de mi mamá cenando. Estábamos toda la familia con mis hermanos y me empieza a hablar un policía y me dice, se cayó el castillo y hay un montón de lesionados y muertos en la torre. Eso fue lo primero que me dijeron. Agarré a mis hijos y les dije, vámonos. Mi esposa me acompañó y me dije, ahí se quedan en el carro hasta donde yo pueda, me voy a meter porque no sé cómo esté aquello. Me fui escuchando las frecuencias que estaba cruel y me tocó llegar, y lo que decíamos, no sabía si grabar a los heridos y grabar a la parte que estaba atendiendo a las personas recorriéndolas, o a la persona, una de las que había fallecido, que le estaban intentando reanimar. Entonces, a tomar fotos y grabar y todo, hablar por teléfono a mi jefe que aquello estaba cruel y que habían tronado otras granadas allá abajo por el templo
la Merced. Y que mandara a mi compañero para allá, entonces tenía que hacer todo a la vez y me acuerdo que veía a los jóvenes que fueron lesionados, cómo los estaban atendiendo, grabar cuando los van subiendo a las ambulancias, que era lo que se utilizaba en aquel tiempo, ahora ya no. Pero Ambulancias eran insuficientes para la cantidad insuficientes, y de me heridos acuerdo que que había. Mario, el comandante Mario, desesperado, decía: traigan ambulancias de donde sea, de Charo, Indaparapeo, de todos lados las concentraron. Y alguien decía en esos días: ¿y dónde están todas las ambulancias que salen en el desfile? Y el comandante Mario, desesperado: busquen ambulancias, tráiganlas ¿Crees que los ese día las ambulancias municipios. les hayan dado descanso No, o no porque se tendría el recurso para no tal? había, no había las unidades suficientes, como siempre ha sido aquí en Morelia. Nunca hay las unidades suficientes. Siempre están atendidos a que Cruz Roja cubre. PC tenía 2 o 3 unidades. Aparte, Morelia no estaba preparado para esa incidencia. No estaba preparado para un evento de ese tipo. Y me tocó ya después estar cuando las reconstrucciones que hizo la Procuraduría en ese tiempo, cómo calculaban desde dónde salió el primer impacto, cómo ubicarlo, de acuerdo a la trayectoria o al agujero que dejó la granada en el piso. Y me acuerdo que estaba yo grabando y los peritos tenían que meter las manos con los guantes al pozo que dejó. Estaba un militar, y ahí lo van a ver ustedes en las imágenes, con una bandera o con el palillo de una bandera están moviendo de los residuos y empiezan a sacar las esquirlas de la granada. Y ya dice un militar: si esto es de granada. Y entonces ya nos empiezan a desalojar a todos, empiezan a poner las cintas y ya empiezan a decir también que había otro ataque para Santa María y que había otro ataque en tal lado, pero un amigo... Eso se puede decir que era el teléfono descompuesto, ¿no? Sí, Para distraer, para distractores. distraerlos. Un buen amigo, el doctor Ramón Ramírez, me dijo: espérate, Paco, no te muevas, vamos a confirmar primero qué tal si es una emboscada que les ponen. Me dijo: no, espérense a confirmarlo. Y el doctor, pues preocupado en darnos datos de cuántos iban, a qué hospitales iban, le estaban reportando, y él atendía a las gentes de gobierno, atendía a los periodistas, atendía a los paramédicos que estaban apoyando. Fue un suceso de los que realmente me han marcado a mí, porque había vivido muchas situaciones, pero no una como esa. Y posteriormente me dijo mi jefe: vete a la oficina, ya traigo los datos, hay que empezar a bajar y a mandar fotos para acá, para allá y para todos lados donde mandábamos. Teníamos mucha cobertura en ese tiempo, le mandábamos a varios periódicos de la Ciudad de México, a cadenas nacionales e internacionales, video, y pues querían que empezáramos a editar. Entonces pues le corrí al carro y llevé a mis hijos a la casa, a mi esposa, y les dije: aquí quédense porque yo no sé a qué horas me voy a desocupar. Me regresé rápido a empezar a hacer los envíos, a preparar fotos, y ya me estaban correteando en el periódico que ya querían fotos. Ya traíamos cámara digital, era nomás de llegar, conectarnos, bajar y empezar a seleccionar y mandar rápido. Pero de todos modos, aunque era muy rápido, era pues entretenido el proceso en mandar aquí, mandar allá. Y mi compañero Martín Espinosa,
Y él estuvo en la Merced y de ahí se vino a acabar de tomar fotos al centro. Y ya después se concentró en la oficina, que por fortuna no estábamos muy lejos del centro, estábamos ahí en la calle Fernández de Córdoba, nos quedaba cerca. Muy cerca. Y pues de ahí empezamos a mandarle a todo mundo. Ese día también salió tarde la edición porque ya de estar tirado el periódico tuvieron que volverlo a editar. No, pues prácticamente ese hecho tuvo que... ¿A qué horas fue? ¿A las 2 o 11? Sí, a las cerca de 11. 11. De ahí se prolonga por lo menos hasta las 2, 3 de la mañana. Sí. Porque pues ahí no para de contar. No sé tú como periodista hasta cuándo se fue dando todavía el seguimiento, porque después del hecho pues viene la valoración médica, los lugares y hay que seguirlos monitoreando. ¿Durante cuánto tiempo existió ese monitoreo? Ese día después de que fui, bajé material y todo, me dijo todavía mi jefe, uno, quédese aquí, uno, y el otro váyase que el gobernador va a hacer un recorrido por los hospitales. Fuimos y tomamos fotos, nos regresamos y todavía seguimos, no sé cuántos días más daríamos cobertura. Serían 15 días, un mes, no me recuerdo cuánto fuimos dando cobertura. Porque fueron paulatinamente dándose las altas. Sí, sí, sí. Y luego estuvo esto de la reconstrucción, que también aislaron todo el espacio, toda la escena. Y me acuerdo que usaban una lata de refresco que era el equivalente a una granada en peso para calcular la trayectoria, el vuelo que alzó. Y no fue una vez que lo tiraron, sino varias veces. Por decirlo así, ¿te tocó estar o ser parte de la reconstrucción de los hechos? Sí. ¿Te tocó ver? Sí, me tocó la Y reconstrucción. cuando fueron la reconstrucción, ¿a cuántos metros se hicieron el lanzado de la granada y cuántos metros de retirado fue? No me recuerdo, pero serían 8 o 10 metros, o probable un poquito más, porque, como les digo, fueron varios tiros y de acuerdo de donde se paraban, a donde la aventaban, marcaban, medían y veían dónde pegaba el impacto. Lo corrían hacia la derecha, hacia la izquierda, más atrás, Y volvían a tirar con el fin de otra vez ver, más o menos ubicar desde dónde fue el impacto, Pues, ¿de dónde fueron? desde dónde fueron lanzados. ¿Y se pudiese decir que fue muy cerca de la puerta del Palacio de Gobierno o fue del otro lado? No, fue atrás, fue en el jardín. Fue en el jardín, donde está la plaza. Sí, fue atrás o sea, de los donde que está el hicieron bandera. Eso lo lanzaron de la plaza Sí, hacia la más Madero. o menos de un cuarto de la plaza. Atrás de donde está el asta bandera serían unos 20 metros, a lo mejor, 30 metros, hacia donde cayó la granada o donde estaba el impacto. Yo me imagino que han de haber sido que serían unos de 10 a 15 metros. De 10 a 15 metros. Porque más o menos donde calcularon ya bien el impacto cómo fue. Por la trayectoria ubicaron aproximado el lugar, no exacto, pero lo calcularon por ahí. Y ya fue que se vio que fue ahí dentro de la plaza, lo tiraron hacia la avenida Madero. Alguien dijo que al momento de lanzarlo, casi al caer, creo que le había pegado a alguna persona. Y rebotó. Sí, o había caído en una rama, algo así, no me recuerdo exactamente, porque ya son muchos años. Pero había desviado un poco la trayectoria y fue que cayó cerca de donde estaba la maestra Leticia, si mal no recuerdo, hija de un muy buen amigo mío de Chava Díaz. Y ahí impactó a las otras personas y a los niños de la maestra.
Los alcancé a grabar cuando antes de que los subieran a A la las ambulancia. ambulancias, y recuerdo todavía sus quejidos. Pero sí, sí, fue Mucho algo, dolor. sí, algo doloroso, impactante. ¿La maestra te refieres a la esposa del que está ahí en la Inmaculada? Sí, sí, sí. La maestra se llamaba Leticia. Ella vivía ah, en la colonia Vasco de Quiroga. Y su, su esposo colabora ahí en la Inmaculada. Y y sí, Y tú como vecino, como amigo, como conocido, pues te da impotencia. ¿Cómo lo viviste? la adrenalina que hay en ese momento, el ver tanta cosa, está uno grabando aquí, tomando fotos allá, que no haya Puedes uno, tomarlo si quieres. que no haya uno ni qué hacer, entonces de momento lo desconecta uno. Yo en ese momento todavía no sabía que ella era la fallecida. Sí ubiqué a Chava y a sus hijos, pero entre estar aquí, estar allá y correrle para grabar a aquellos, correrle para tomar fotos acá, entonces me desconecté. Hasta el día siguiente ya fue que me di cuenta quién era la fallecida y que fue mi amiga. Eh, Fuimos vecinos, convivimos en algún tiempo con Chava cuando eran novios y todo eso. Pues éramos jóvenes, ellos más o menos éramos de la edad. Fíjate, Paco, que todo eso que estamos trayendo del pasado al recuerdo de hoy son situaciones muy tristes, pero son hechos reales que pasaron. Sí, ¿Alguna otra situación que te haya tocado cubrir que tú lo consideres impactante y que también fue parte de la historia? el ataque a Minerva, cuando era directora de Seguridad Pública, Y que te toque cubrir esa me noticia. tocó cubrir y fui el primer periodista que llegó allá. Eran también cerca de las 11 de la noche. Yo ya estaba acostado, creo. Me marca el doctor Ramírez y me dice, Paquito, hay una balacera rumbo al recinto ferial, pero si vas, ten mucho cuidado porque todavía se vienen tiroteando en el camino. Que en la torre, parece ser que atacaron a algún funcionario de gobierno en la torre. Me vestí corriendo y agarré el coche y salí corriendo. Ahí me quisiera regresar un poquito, Paco. Pues tu única fortaleza y lo que traes es tu cámara, ¿no? Sí, Emocionalmente, pensante, ¿se te viene algún pensamiento en ese momento cuando tú estás alistándote, estás a punto de arrancar tu carro? ¿Piensas en algo? ¿Piensas ¿En qué piensa Paco? en llegar al lugar, En llegar al lugar. y saber cómo están las cosas. Al... El momento no te da para estar pensando, me puede pasar esto, me puede pasar lo otro. Profesionalmente vas y cubres nada más lo que te Sí, corresponde. agarro y le hablo a mi jefe, le digo que voy a esto y ahorita te informo porque me están diciendo que está muy seria la cosa. Cuando llego al lugar, para eso en el camino, como traíamos radio, escuchaba a los paramédicos que decían que ellos no se arrimaban hasta que estuviera la zona fría. Y los bomberos también venían en trayecto y decían que si ya había seguridad. Llego, me paro, dejo el carro y empiezo a grabar. Eh, Me toca ver que traen a la escolta. Para eso iba llegando una de las ambulancias, la primera que llegó. Y uno de los policías trae a la escolta uno que perdió un ojo. El ojo. Y lo agarro, lo grabo, lo suben a la ambulancia y les dicen que ya se retiren porque hay más gente.
pero deja a algunos paramédicos a empezar a checar. Empiezo a recorrer y veo a uno de los escoltas ahí ya difunto. Me brinco por un lado. Cuando llegué, había vehículos encendidos, pero empiezo a grabar aquí y empiezo a grabar allá. Ya cuando me arrimo a los vehículos, ya los estaban apagando los bomberos. Pero ve uno la cantidad de impactos que tenía la camioneta. Digo, salió viva de milagro. Ahí es donde yo quisiera retomar ese punto de vista. ¿Qué crees tú que la presencia del creador se haya hecho presente en esa acción para que no haya sido una cosa diferente de la que no fue? Sí, yo creo que sí, porque cuando ve uno los calibres que usaron, la cantidad de balazos que se detonaron, Las me- granadas que se expulsaron. sí, me acuerdo que me subí a un montículo ya cuando estaba ahí los soldados, porque vi que estaban recogiendo casquillos, y me arrimé y empiezo a grabar y a tomar fotos y le dije al militar, ¿qué calibre son? Me dijo, son 50, pero una cantidad bárbara que había ahí regados. No sé si ya no les dio tiempo a usarlos, no los supieron usar, no sé. Sí, detonaron unos, pero no, Pues no luego también toda la cantidad que traían. cuando un suceso se da, debe de existir un fallo para que no se logre el objetivo y en este caso, pues eso fue lo que posiblemente Sí, falló, ¿no? sí, y luego me bajé y eh, pude tomar fotos y grabé todos los escoltas que traía, cómo los masacraron. Este, eh, mm, pues en el transcurso de que hablarle a mi jefe y está esto, necesito que se vengan para acá, vente porque atacaron a la licenciada Minerva y se vino en camino y le habló mi otro compañero, todo el proceso otra vez de retrasar el periódico. Eh, Cuando me llegó y me dijo, ya vete a la oficina, baja el material y empieza a mandar, que me iba a subir al carro, vi que la llanta estaba a escasos 7, 8 centímetros de un pedazo como de granada, o no sé qué fue. Y ya nada más le dije a un militar, hey, acá, jefe, aquí está un pedazo de granada. Me dijo, estuviste a punto de pisarla. Agarró y puso unas piedras ahí y él se quedó ahí tratando de resguardar esa área, en lo que Ujú. llegaba la gente especializada para desactivar. Para desactivarla. Y yo agarré y me eché de reversa, pues no sentía temor en ese momento Pero ya posterior, por la sí. ansiedad ya de llegar, y hasta después que empieza uno a bajar el material y que empiezas a ver, como que caes en ese momento a Te la traes la esencia, ¿no? reflexión. La esencia del lugar, del Sí, momento. sí, la Es esencia. impredecible aquel ser humano que diga, yo en mi trabajo, es mi trabajo, llego a mi casa y es otra forma de pensar. Eso es, la verdad, ¿crees que es real? Somos seres humanos, o sea, Sí, los es que pensamientos como se seres vienen con humanos no nosotros, nos deja de asombrar las cosas. Este, eh, hay, hay situaciones, como les platicaba la otra vez, ya uno de grande, como que se acostumbra uno a ver las personas muertas, ya no le llega el momento en que ya no te impactan tanto, pero cuando sí lo quiebran a uno es en los niños, en los bebés, cuando le toca a uno acudir a esos levantamientos es cuando sí se quiebra es uno. muy complicado. Sí, Y por otro lado, Francisco, la familia, ¿qué te decía de tu trabajo? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Lo entendieron? ¿O es difícil también con esa parte? creo que lo entendieron siempre y siempre me apoyaron. Eh, pues mi esposa sabía que a mí me gustaba ese trabajo. Nunca me cuestionó por qué te arriesgas, por qué. No, siempre me apoyó, siempre mis hijos siempre me apoyaron.
Y yo alguna vez los quise inducir al periodismo y no les gustó. Pues sí. No les gustó. Tengo 2 hijas que ahora son licenciadas son psicólogas. Y mi otro hijo está en otra actividad, pero no les gustó mi labor. ¿Será porque me vieron que en lo que andaba o no sé, pero no les llamaba la atención? Pues luego así pasa, yo en lo personal también algunos me preguntan, oyes, ¿por qué tus hijos no siguieron el espacio que tú dejaste? Y yo dije, pues sin calidad de Dios, porque no basta un solo sacrificio, sino otro más. O sea, si hay otras oportunidades de vida, pues mejor que lo sean. O cada quien va buscando su camino en el momento que Sí. le toque. Si me dicen yo quiero hacerlo, le voy a decir uno que no. Uno tiene que elegir también lo que uno cree conveniente y a ellos les toca elegir. Claro. Y pues Paquito, pues vamos a tener que dejar esto por hoy. Algo que me quieras agregar, algo que quieras mencionar antes de que cerremos en este espacio. Pues nada, agradecerles a todos los que nos están viendo y escuchando y mandarle un saludo a mi buen amigo el comandante Checo, a todas las personas que nos han apoyado en estos, no sé cuántos serán, 30 o más años de periodismo. Más o menos 30 años de periodismo. Esto es algo, se puede decir mucho, muy poco de lo mucho que vivió Francisco en la carrera del periodismo, en la nota roja y en muchas áreas que te tocó estar dentro de. Sí. Esto es algo, un acontecimiento difícil, duro, que te tocó vivirlo, pero hubo muchísimas cosas más y pues alguna ocasión en la vida que se vuelvan a juntar los tiempos y si por aquí nos haces el honor y el favor de venir en alguna otra ocasión, pues te lo vamos a agradecer, Francisco. Y pues hoy toca despedir este espacio y agradecer a todos aquellos que nos ven y nos escuchan en tu canal, La Comandancia de los Fósiles. Gracias, gracias. Recuerden que sin su apoyo, nosotros no llegaríamos hasta donde ustedes están. Así es de que si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas, actives la campanita para que todos los viernes que tenemos historias nuevas, seas el primero en verla. Así es que, sin más ni menos, nos despedimos en otro próximo programa. Chau, chau. Nos vemos en otra historia.